Asdrúbal Pereira nos sigue acompañando, cirujano bucomaxilofacial, y estamos hablando sobre cirugía ortognática. Estamos agradeciendo la sintonía, la participación. Urbano José 5 nos dice, ¿cuándo se recomienda una cirugía ortognática? Sí, ya a partir de los 16 años son pacientes candidatos para recibir cirugía ortognática. Actualmente se manejan protocolos mínimamente invasivos de cirugía ortognática, entonces los periodos de recuperación son muy rápidos. Estamos hablando de 7 o 10 días donde el paciente ya está incorporado a su ámbito laboral, lógicamente con ciertos temas de inflamación, pero no genera mayor incomodidad para nuestros pacientes. Nos pregunta si es normal que se presente un sonido en la mandíbula al masticar. No es normal. La mandíbula, como ya les dije, al ser el único hueso del cráneo que se mueve y al estar en un total desbalance, la mordida, pues genera ciertas crepitaciones y sonidos en la articulación. Lo ideal es corregir y llevar a los dientes a una posición armónica de nivelación, de alineación, para que estos ruidos desaparezcan. Nos escriben por acá, KR Mundial 81, dice: mi hija, 10 años, me imagino que es que muerde o se chupa la lengua, tiene la mandíbula muy pronunciada. ¿Qué tratamiento se debe aplicar? Es la cirugía ortognática. Les recomiendo a ese tipo de pacientes y para esa edad acudir con el ortodoncista o en su defecto el odontopediatra. Ellos están altamente capacitados para orientar este tipo de casos en pacientes jóvenes que tienen un potencial de crecimiento muy alto. Entonces probablemente no vayan a cirugía ortognática si son revisados a tiempo. Ivonne nos dice, porque a veces cuando comemos nos podemos morder los cachetes y la lengua. Sí, algunas veces este tema de mordidas en los cachetes es porque la grasa que se ubica en el interfaz entre la piel y la parte interna del cachete es muy abundante, entonces genera ese exceso que posteriormente al realizar la mordida tienden a incomodar y a meterse entre diente y diente. Otro usuario que es Nora Alba nos dice, buenas tardes, yo me muerdo mucho la boca en distintos lugares. Me imagino que es cuando está masticando, mordiendo, incluso hablando, ¿no? Exactamente. Algunas veces las malposiciones dentales tienden a producir esos contactos prematuros y esa mordida de los carrillos. Vamos ahora sí a entrar de lleno con la cirugía ortognática, ya que respondimos varias inquietudes. Doctor, nos dice de que se debe evaluar muy bien el paciente, como en todo, para saber si esa cirugía es la adecuada o ideal. Yo le preguntaba, ¿todo el mundo es candidato para una cirugía como esta? No, no todos los pacientes son candidatos para cirugía ortognática. Actualmente estamos manejando una terminología muy avanzada para incorporar pacientes a cirugía ortognática y son pacientes que están, el engranaje dental es total, son pacientes que están bien engranados, entonces yo puedo jugar con esa mordida para llevarlos a cirugía ortognática. Evidentemente hay pacientes que tienen mandíbulas muy pequeñas o mandíbulas muy grandes que son 100% candidatos a cirugía ortognática para correcciones esqueléticas. Con respecto a la articulación temporomandibular, cuando está muy afectada, está muy desgastada, ¿qué se hace con ella? Sí, cuando vemos pacientes que tienen ya desgastes del hueso como tal, la mandíbula se soporta sobre un disco, es como una especie de cartílago que recubre la superficie ósea. Ese disco tiende a romperse, generalmente son candidatos a reemplazos de articulación y a colocación de ciertas prótesis que reemplazan ese disco que se perdió posterior al trauma. Todo viene producto de una malfunción y producto de los dientes mal ubicados. ¿Qué material se utiliza para este reemplazo? Titanio. Actualmente los protocolos son 100% titanio, es un titanio 100% biocompatible. En el mundo solo existen pocas casas comerciales que producen titanio, pero es uno de los mejores que se está trayendo a Venezuela actualmente y pues con eso logramos alta osificación de las estructuras. ¿Tiempo de recuperación? Por ejemplo, de esta para cuando se trata la articulación. Tiempo de recuperación, podría decir 15 días, 15 o 21 días. Aproximadamente. Exactamente. Cuando hablamos también del mentón, vemos muchos pacientes, cuando estábamos hablando en la parte anterior, que los tienen un poco más hundidos, un poco más retraídos. ¿Cómo se hace para llevarlos a la posición correcta y también darle armonía en la parte facial y además de ello, funcionalidad de esta estructura? Sí, hay muchos pacientes que al mirarse al espejo, hay una característica muy particular y es que arrugan esta zona del mentón, se arruga. Entonces son candidatos a cirugía ortognática. Nosotros hacemos un abordaje muy pequeño dentro de la boca, realizamos un pequeño corte justo en el mentón y lo movilizamos hacia adelante.
no tiene una medida exacta cuánto vayamos a mover el mentón hacia adelante, todo va a depender de las características faciales del paciente. Para una dama, un avance de mentón de 10 milímetros no es lo ideal, es demasiado, eso va a depender. Hay hombres que sí toleran avances de mentones grandes, depende de la altura, las características, rasgos faciales, amplitud de la mandíbula, todo eso lo tomamos en cuenta a la hora de realizar un avance de mentón. Para medir cuál es esa proyección específica que se necesita, no solamente, como le decíamos, sí, esto va a afectar positivamente a la parte estética del paciente, incluso la autoestima y cómo se ve y se percibe. Pero ¿cuál es esa proyección ideal en la cual tiene que tener el paciente para que sea armónico? Sí, lo ideal es que el mentón se ubique justo a nivel de las estructuras dentales si lo miramos de perfil. El mentón debe estar alineado justo con los dientes inferiores, entonces ya lo tenemos como un mentón armónico. Cuando vemos que el mentón se ubica a ese nivel de los dientes inferiores, sabemos que es un mentón armónico. Si el mentón está por detrás de los dientes, lógicamente es un paciente tomado como clase 2. Si está por delante, es un paciente clase 3. Bedulas nos pregunta que si luego de esta cirugía se requiere algún tipo de rehabilitación. No, rehabilitación física no. Actualmente nosotros sí manejamos un protocolo de fisioterapia que es distinto a la rehabilitación, donde realizan drenaje linfático, radiofrecuencia y electroestimulación para incorporar a ese paciente muy rápido y evitar inflamación. De igual manera, de 15 a 21 días es el tiempo más o menos de recuperación del paciente. No, pacientes para cirugía ortognática estamos hablando de 10, 12 días que ya están Menor. incorporados al ámbito laboral. La alimentación luego de la cirugía, ¿qué debe evitar, qué debe realizar? Sí, 2 días después de la cirugía o hasta el segundo día de la cirugía, nosotros le recomendamos al paciente una dieta líquida y blanda. A medida que avanzan los días, pues el paciente va a ir incorporando una dieta un poco más sólida, un poco más pastosa, que pueda realizar función masticatoria y lógicamente le va a hacer muy bien porque va a aperturar los músculos, va a llenar esa musculatura de sangre que permite la cicatrización muscular y ósea. ¿Ese es el tiempo de reposo aproximadamente para este paciente que se le va a dar? Sí, al menos unos 10, 12 días. Luego puede reincorporarse normalmente a sus actividades Sí. y la alimentación progresiva para que no sea tan fuerte, ¿no? Cuando hablamos de actividad física, ya sea gimnasio, nosotros le recomendamos al menos 6 semanas. En esas 6 semanas el hueso ya está consolidado y ya está unido al otro hueso donde fue cortado. O sea, 1 mes y 2 semanas aproximadamente para que se pueda reintegrar a su función de sus ejercicios habituales, Sí. incluso con ejercicios pesados. Ejercicios pesados, exactamente. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes pues iniciar sus rutinas de ejercicio muy livianas, primero con cardio, luego poco peso y posteriormente a medida que avanzan los días aumentar a su peso habitual. Más arriba teníamos una pregunta sobre incluso de las cirugías de cordales. Yo creo que eso es una pregunta infaltable cada vez que hablamos de odontología o la parte bucomaxilofacial y nos estaban consultando que si luego de retirar las cordales era necesario realizar nuevamente otra placa, otra imagen. No, una vez que realizamos la extracción de las cordales, el cirujano realiza un análisis clínico y verifica que no hay ningún tipo de estructura dentro de ese alvéolo. La única forma de realizar una placa es presentar infecciones, el paciente presenta mucha molestia que no cede con los analgésicos y ciertas características de coloración que vemos dentro de la boca posterior a la cirugía. Doctor, ¿qué recomendaciones le da a las personas que nos están viendo en este momento y saben que tienen las características para ser candidatos o posibles candidatos para una cirugía ortognática? ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir? Mira, lo ideal es buscar un cirujano maxilofacial. En Venezuela existe una gran cantidad de cirujanos maxilofaciales y de alto nivel, formados a nivel internacional. La idea es buscar un especialista, él los va a guiar, va a hacer un análisis clínico, un análisis tomográfico, va a tomar medidas y en base a esas medidas, pues vamos a planificar una cirugía ortognática en conjunto con el ortodoncista. Actualmente el paciente pregunta mucho si debe tener ortodoncia, juro, para ir a cirugía ortognática y tenemos pacientes que vienen del exterior a operarse, que son pacientes que no tienen ortodoncia y nosotros hacemos una cirugía sin brackets, pero anclados con unos dispositivos especiales. Entonces no necesariamente tienes que venir con brackets para poder ir a cirugía ortognática. Muy bien. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo consiguen? Sí, mi Instagram es @doctorasdrubalpereira y mi correo electrónico es doctorasdrubalpereira@maxilofacial@gmail.com. En mi Instagram estoy a la orden para todo lo que ¿La palabra necesiten. completa, doctor, o DR? DR. DR,
asdrubalpereiramaxilofacial@gmail.com. Perfecto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. El doctor Asdrúbal Pereira, cirujano bucomaxilofacial, nos estuvo visitando en nuestro estudio, felicitando a todos los profesionales de esta área el día de hoy y también agradeciendo su compañía, su presencia, también a las personas que siempre se conectan con nosotros en redes sociales, Instagram Live, por @DanielaJSalas. Sus preguntas y participaciones son muy importantes para nosotros y nos puede escribir también por @salud_gb. Será hasta una próxima oportunidad.